Feliz sábado para todos. Okay. Estoy contenta de estar aquí hoy con ustedes. Siempre trabajar para Dios es un privilegio. Y esta semana cuando el pastor me llamó para pedirme que tuviera la cápsula de salud, me llamó mucho la atención porque precisamente estoy estudiando, muchos de ustedes saben que me estoy preparando para licenciarme como médico aquí en los Estados Unidos, y particularmente esta semana me tocó hacer el repaso de microbiología, ¿ok? Y básicamente ahí lo que hacemos es estudiar las bacterias, los virus, los hongos y los parásitos. Eso es más o menos la clasificación general. Y me tocó encontrarme con una situación que yo no esperaba aquí en los Estados Unidos. Y es el repunte de enfermedades prácticamente erradicadas que están volviendo a surgir dentro de los Estados Unidos. ¿Okay? Enfermedades que en algún momento diezmaron la población mundial o que producían lesiones severamente invalidantes en las personas y que están volviendo a aparecer. ¿Okay? Y eso me conmovió mucho como médico, o sea, saber que, les voy a poner un ejemplo, saber que han habido brotes de sarampión, por ejemplo, que es una enfermedad que no se justifica, o saber que hay casos de tétanos, o saber que hay casos de anthrax, una cosa que me sorprendió muchísimo. Y básicamente la principal razón por la cual ha habido este repunte es porque hay un movimiento en contra de las vacunas, ¿ok? O sea, han habido varias personas que han estado sacando una serie de conclusiones con respecto al uso de las vacunas y existe una tendencia en algunos grupos religiosos particularmente de no usar vacunas, ¿ok? Entonces, esta es una situación que me pareció supremamente peligrosa y que yo quería hoy utilizar esta oportunidad para dar una serie de información que pienso que es importantísimo que la manejemos para poder entender los bemoles que tiene este problema. ¿Okay? Entonces, una de las principales razones por las cuales nosotros vamos a ver que este movimiento en contra de las vacunas se da es porque a la gente se le ha olvidado lo que son esas enfermedades. ¿Sí me explico? Porque una gente que sepa lo que es la viruela, ni se le ocurre hablar mal de la vacuna contra la viruela. Por ejemplo, le estoy poniendo un ejemplo de una vacuna que ya no se da porque la viruela se erradicó. Ya no se vacuna contra la viruela, pues fue una enfermedad que se erradicó. Pero la viruela marcó la historia de la humanidad, literalmente. O sea, hubo continentes que literalmente, prácticamente desapareció la población por la viruela. Incluso las primeras armas de guerra que existieron fueron las armas biológicas. Habían cadáveres de gente con viruela o con peste negra que catapultaban a las ciudades fortalecidas. O sea, ¿qué pasaba en la historia? Cuando habían enfermos en una de estas ciudades amuralladas, los sacaban a todos y entonces cuando alguien quería venir a atacarlos, agarraban un cadáver de esto, lo catapultaban adentro de la ciudad y a los días tenían esa gente muerta ahí. Esas fueron las primeras armas de guerra que se utilizaron. Entonces, evidentemente, cuando tú escuchas a alguien hablando en contra de una vacuna, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo del cual les voy a hablar, de al Haemophilus influenza, se necesita no haber visto nunca un paciente con Haemophilus influenza para saber lo que es una enfermedad tan terrible como la meningitis por Haemophilus influenza. Entonces, ¿qué quiero yo? Yo quiero que primero entendamos un poquito qué son las vacunas. Y yo les voy a poner un ejemplo totalmente práctico. Yo quiero que ustedes se imaginen a la mafia italiana, un capo de la mafia italiana. Entonces, el capo de la mafia vive en una mansión espectacular. ¿Okay? Esa mansión tiene rejas, tiene una muralla, tiene un cerco eléctrico y tiene unos perros allá afuera. ¿Okay? Esos perros y esas murallas están ahí por si alguien se intenta meter, ¿qué va a pasar con ese individuo que se va a intentar meter? Los perros lo van a agarrar y lo van a morder, o el cerco eléctrico le va a pegar un correntazo. Eso es lo que nosotros conocemos como el sistema inmune innato.
Nosotros tenemos células en nuestro organismo que son capaces de reaccionar ante un invasor sin estarle preguntando mucho. O sea, no es que, señor, ¿usted cómo se llama? No, el perro no va a venir a decirle, mira, ¿usted es amigo del dueño? No, el perro, yo no te conozco, ¡bum! Lanza una respuesta, ¿verdad? Nuestro sistema inmune innato es así. Les voy a poner un ejemplo de un sistema, parte del sistema inmune, la piel. O sea, la piel es una barrera, no va a dejar pasar algunas cosas. Ahora, nosotros tenemos también un sistema inmune que se llama, que es un sistema ya más especializado y que se encarga de matar de forma selectiva. Voy a ir de nuevo al ejemplo de la mafia italiana. El ejemplo de la mafia italiana es que el hijo de fulanito de tal, que es de la mafia de la competencia, se está metiendo con la hija del capo este. Entonces le van a traer las fotos al matón que ellos tienen. Y le dicen, mire, este es el muchacho, se llama Pedro Pérez y vive en tal sitio, vaya y usted lo mata. Entonces, ¿ustedes creen que un capo que se respete vaya a matar a otro que no sea Pedro Pérez? No, eso van y matan a Pedro Pérez, nada más, ¿verdad? Bueno, así es el sistema inmune ya más especializado. Mata de forma selectiva y específicamente ante un antígeno que ya tiene totalmente identificado. Así funciona nuestro organismo. Y además es un sistema inmune que está hecho para no olvidar. O sea, este hombre vino y se metió para acá, se portó mal con nosotros, está etiquetado. Y cada vez que ese hombre venga a asomarse para acá, ¿qué le van a hacer? Lo van a matar. Si se atreven a pasar de aquí para acá, lo van a matar. Específicamente a él. ¿Qué son las vacunas? Las vacunas no son otra cosa que enseñarle la foto del malandro al sistema nervioso, al sistema inmune. Este es el que nosotros queremos que tú mates. Bueno, y entonces el sistema inmune monta una respuesta en contra de ese individuo. ¿Y qué va a pasar la próxima vez que ese individuo se acerque? Este fue el que me dijeron que yo tenía que matar. ¡Bum! Ya estoy lista. Tengo ya todo el sistema montado para poder matarlo. No tengo que ir a preguntar, mire, sí, este es. No, yo lo conozco. No, ya está claro. ¿Okay? Eso por una parte. Por otra parte, entonces, vamos a ver qué dice la Organización Mundial de la Salud. Dice, es cualquier preparación destinada a generar inmunidad contra una enfermedad estimulando la producción de anticuerpos. ¿Por qué? Porque la producción de anticuerpos es exclusiva de ese sistema inmune del cual yo le estoy hablando, que se llama la respuesta inmune adaptativa, que es como el término científico que nosotros utilizamos. Ahora, les voy a explicar en dónde se inicia el tema del movimiento contra las vacunas. Básicamente, hace aproximadamente como unos 18 años, hubo un grupo de pacientes que fueron vacunados con una vacuna que se llama Haemophilus influenza, por cierto. Y antes había habido una con sarampión, paperas y rubiola, que se empezaron a notar que hubo un mayor número de casos de autismo en ese grupo de personas que habían vacunado. Y se llegó a la conclusión de que la vacuna era lo que les había producido el autismo. Pues obviamente esto es una situación muy grave, porque imagínense que nosotros vacunáramos a la gente y que los muchachitos se pusieran autistas porque los vacunemos. O sea, evidentemente habría que eliminar la vacuna o ver qué es lo que pasó. Y bueno, se hicieron una serie de investigaciones después de este evento. E incluso investigaciones liderizadas por la Organización Mundial de la Salud. Y una de las cosas que se ha entendido, en primer lugar, es que el autismo ya hemos entendido que la enfermedad no puede generarse por una vacuna. ¿En qué sentido? En el sentido de que aún el feto que va a ser autista, que va a ser diagnosticado como autista, ya in útero él tiene una serie de defectos neurológicos. Entonces, no puede ser que es que tú te vas a ser autista. ¿Sí me explico lo que les quiero decir? O sea, es como que yo diga que un niño tuvo un síndrome de Down porque le pusieron una vacuna. ¿Cómo va a tener un síndrome de Down? Eso tiene que haber una predisposición genética, ¿me explico? O sea, la gente no le da síndrome de Down grande, pues, o sea, uno naciste síndrome de Down. Entonces, el niño autista nace autista.
¿Qué sucede? El desarrollo del neurológico del bebé eventualmente va a producir un grado mayor o menor de autismo, ¿ok? Porque es una enfermedad que tiene un componente hereditario, genético y un componente ambiental, definitivamente. Entonces, tiene que haber habido una predisposición en ese grupo particularmente en el que se aplicó esa vacuna para que se diera el fenómeno que se dio. Además, estas primeras vacunas o estas vacunas particularmente que se dieron en este momento, tenían un compuesto químico que se llama timerosal, que es básicamente un compuesto relacionado, o sea, que tiene una base de mercurio. O sea, se pensó que de repente no había sido la vacuna, sino el medio que se utilizó para preparar la vacuna. Pero después se hicieron estudios y se demostró que en esos niveles el mercurio que se utilizaba no era lo suficiente como para haber dado la reacción que se generó. De cualquier forma, la Organización Mundial de la Salud estableció pautas para que las vacunas, sobre todo las que se utilizan de multidosis, no tuvieran los niveles de trazas de mercurio que había, ¿ok? Y hoy en día, prácticamente la única vacuna que tiene trazas de mercurio es la vacuna de la influenza. Y es porque se necesita que tenga eso para darle estabilidad a la vacuna y que se pueda utilizar un vial para muchas personas, ¿ok? Pero han habido múltiples estudios que han demostrado que esos niveles son verdaderamente trazas, es muy poco verdaderamente, ¿ok? Entonces, evidentemente esto es un tema que es polémico, pero ¿qué quiero yo que logremos con esta discusión que vamos a tener hoy? Yo quisiera hacerles un paseo por las principales enfermedades que se pueden vacunar, predecir por vacunas y la consecuencia de no vacunarse. Porque les voy a poner un ejemplo antes de empezar a hablar detalladamente. La polio. La polio, pastora, ¿usted alguna vez llegó a ver a alguien con polio? Con secuelas de polio, paralizados, secuelas invalidantes. Muchos de los que somos jóvenes, no lo recordamos porque no llegamos a verlo, pero usted, señor Plutarco, yo me imagino que sí lo vio, ¿verdad? Sí llegó a ver gente con polio. Entonces, verdaderamente veo un muchachito con secuelas, yo lo he visto en los libros, pues porque yo no lo llegué a ver en vivo, pero que a un hijo de uno le dé polio, eso es una situación que tiene que ser algo terrible. Entonces, la polio es un virus que nosotros básicamente se le da por vía enteral, porque el virus se transmite por vía fecal oral, y se permite que el individuo monte una respuesta inmune que le va a permitir montar una respuesta inmune hasta cierta edad. Pero el individuo vacunado eventualmente va a excretar el virus también en sus heces. Entonces, ¿qué pasa? Si todos estamos vacunados y hay una persona que no está vacunada, ¿va a tener o no va a tener contacto con el virus? Lo va a tener. Entonces, es un riesgo muy grande porque si todos los demás estamos vacunados, si tú no te vacunas, las probabilidades de que tú padezcas la enfermedad son mucho mayores. ¿Me explico la razón? Entonces, vamos a ir desglosando un poquito. La primera vacuna de la que quise hablar es una vacuna que tiene muchos mitos alrededor de esta vacuna. ¿Alguien conoce la lechina? La lechina. ¿Usted le dio lechina, verdad? A mí me dio lechina también. Ajá. Ajá. Exacto. Entonces, bueno, la lechina a mí me criaron diciendo, no, es mejor que le dé. ¿Ustedes escucharon eso? No, eso es mejor que le dé, para salir de eso de una vez. Y que le dé chiquito, para que no sufra ningún problema. La mayoría de las lechinas en la infancia verdaderamente no producen mayor cosa. Un muchachito que le van a salir unas pustulitas, unas vesiculitas, se le van a explotar, le da fiebrecito, moquito y se acabó el cuento, pues. Ahora, eso es lo que le pasa a la mayoría de las personas. A un grupo pequeño de niños les da una cosa que se llama una neumonitis viral, que es un tipo de neumonía, no es una neumonía como tal, es una inflamación generalizada del pulmón, que produce muertes incluso. No es lo que más ocurre, pero la gente se muere. Peor aún, a la gente que le da lechina de adulto, y eso sí lo deben haber escuchado, hay gente que casi se muere por una lechina. Ahora, el virus que produce la lechina es el virus del herpes zóster. No sé si ustedes han escuchado del herpes zóster. ¿Han escuchado hablar de la culebrilla?
Ajá. Y tendrá que ver algo la culebrilla con la lechina. Es el mismo virus, de hecho. ¿Y será que a usted le puede dar culebrilla si a usted no le dio lechina? No. Les voy a explicar qué es la culebrilla. La culebrilla es el virus del herpes zóster que le dio al niñito, se deposita en los ganglios dorsales de la médula espinal y cuando el individuo de adulto, su sistema inmunológico se deprime, ¡plac!, le sale la culebrilla. Ese es el mecanismo. Entonces la gente dice, no, que me van a pegar la culebrilla, que no me van a... No es así. O sea, no tiene, es una enfermedad con muchísimos mitos. Si usted no le dio lechina de chiquito, no le puede dar culebrilla de grande. Porque primero tiene que tener lechina para poder después tener culebrilla. Ese es el primero que tengo que explicarle. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, de niñito no pasa nada. Ahora, yo les voy a echar un cuento de las culebrillas. Las culebrillas sí son una situación bien peligrosa, de hecho. Yo les voy a poner estas imágenes. Lamentablemente traje unas imágenes un poco fuertes. ¿Por qué? Pues yo quiero que ustedes sepan lo que son las enfermedades, para que sepan por qué es que nosotros vacunamos a la gente. La primera foto superior, el señor tiene una cosa que se llama una conjuntivitis herpética. Es básicamente una culebrilla del nervio, de la rama del facial, que va hacia el ojo. La gente puede quedar ciega. Es una situación extremadamente dolorosa. La gente se muere de conjuntivitis herpética. Les voy a la fotico de abajo. Ese es un muchachito con una lechina vulgar, como dice Silvestre. Entonces nosotros vemos al niñito chiquito, pero el niñito chiquito se va a poner viejo. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Ese niñito chiquito que le dio la lechina, no le pasó nada malo, pero crece y le da un cáncer. Dios lo cuide y lo proteja, porque a cualquiera nos puede pasar. O le tienen que trasplantar un riñón, por ejemplo. Ese individuo va a estar inmunosuprimido. Y básicamente ese es el momento perfecto para que el virus reaparezca. Entonces, un individuo, un paciente que ya está pasando por una situación mala porque tiene, por ejemplo, un trasplante renal o tiene una insuficiencia hepática por cualquier situación, se le va a complicar su situación médica con una culebrilla que se lo va a comer. ¿Por qué? Porque no tiene un sistema inmunológico suficiente como para mantener el virus a ras. Entonces, una solución muy sencilla es vacunar al muchachito antes de que le dé lechina. Entonces aquí, para el examen, a mí me da mucha risa, porque para el examen te preguntan que cómo es las vesículas de la lechina, y yo, por supuesto, esa la contesto de una vez. ¿Por qué? Porque yo orgullosamente he visto 800.000 lechinas en mi vida. Y después dije, Eva, pero qué terrible, que yo he visto 800.000 lechinas en mi vida. Se supone que esta gente no ha visto lechinas. ¿Y quiénes están mejor? ¿Yo que he visto 800 o estos que no han visto? Estos que no han visto. Pues no tendríamos por qué estar viendo lechinas todavía, a estas alturas de la vida. ¿Okay? El siguiente, yo soy ginecóloga, no puedo dejar de hablar del virus del papiloma humano. Y básicamente el virus del papiloma humano es un virus que destruye dos mecanismos de defensa que tienen las células para eliminar las células que están creciendo de manera desordenada. Entonces, ¿qué es esto? Las células tienen unas alcabalas y las células que están creciendo tienen una cosa que se llama el P53 y el gen del retinoblastoma, que básicamente le dicen a la célula, ¿usted se va a replicar? Chévere, enséñeme las cédulas, enséñeme el material genético, ¿usted está bien? Chévere, vaya y se replica, crece. Ahora, si yo le chequeo a usted y usted tiene un defecto, no, usted no puede seguir haciendo, vaya y se muere, apoptosis se llama eso. Bueno, este virus es tan inteligente que él destruye específicamente esas dos alcabalas que tienen la célula. Entonces, si la célula no tiene quien lo chequee, ella va a empezar a crecer de forma desordenada. Entonces, una de las cosas que sucede es que nosotros creemos que el VPH es una enfermedad que la van a tener las prostitutas y la gente que ha tenido 50.000 maridos, y no es tan cierto. ¿Por qué? Porque el virus del VPH es lo que nosotros conocemos como un virus desnudo. Un virus desnudo es un virus que no tiene cápsula alrededor, ¿ok? No tiene una envoltura. Entonces, es un virus que es altamente resistente. No se muere porque yo lo dejé aquí. Yo les voy a poner un ejemplo con un virus que le teníamos mucho miedo, el virus del HIV.
Yo el virus del HIV le hago aquí y vengo después a buscar y no hay, porque él es un virus encapsulado, se muere inmediatamente. Y por eso es que es necesario que se transmita solo por contactos sexuales o por vía hematógena, porque el virus al estar en contacto con el ambiente se va a morir. En cambio, el virus del VPH es un virus desnudo. Eso quiere decir que él es muy resistente. Entonces, si yo dejo aquí una muestra de VPH y alguien después viene para acá y la pasa, lo puede transmitir, ¿sí me explico? Entonces, hay una cosa que se llaman los fomites. Fomites son las sábanas, las toallas, los objetos inanimados. Entonces, ¿qué pasa? Puede pasar que una persona no haya tenido un contacto sexual con alguien y pueda estar contaminado con VPH. De hecho, hay niñas que no han sido abusadas sexualmente y han tenido VPH. ¿Ok? Entonces, como es una cuestión que es tan fácil de transmitir, y particularmente en Venezuela, no son los datos de los Estados Unidos ni de la Florida, pero el 60% de la población sexualmente activa de Venezuela tiene VPH. Eso quiere decir que es un virus que está altamente diseminado, o sea que las probabilidades que yo tengo de contactarme en un momento determinado con el virus son muy altas. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Bueno, en los Estados Unidos hay ya la vacuna para el VPH. Hay vacuna para 4 cepas de VPH, el VPH tiene más de 90 cepas, pero hay particularmente 2 cepas asociadas con cáncer, que son la 16 y la 18, y hay 2 cepas relacionadas con verrugas genitales horribles. Y forma parte del programa de vacunación de los niños y adolescentes en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué ha sucedido? Bueno, hay iglesias ortodoxas, iglesias bien rígidas, que no permiten que sus niños los vacunen. ¿Por qué? Porque ellos van a llegar vírgenes al matrimonio y se van a casar con una persona de la iglesia que también es virgen. Entonces, puede pasar que esa niñita que se casó virgen se case con un muchacho que antes era del mundo y que ahorita está convertido. Sí. ¿Y puede pasar entonces que ese muchacho traiga el VPH? Sí. Puede pasar que esa niñita que se está casando virgen tenga un VPH porque se contaminó de otra forma no sexual. Sí. ¿Sí me explico? Entonces, la gente por desconocimiento de cómo funciona el virus va a decir, yo a mi hija no voy a dejar que la vacunen, porque mi hija no va a ser como esas muchachitas realengas de aquí de Estados Unidos que tienen relaciones sexuales a los 15 años. Yo estoy de acuerdo con enseñarle a las niñitas que no tienen que tener relaciones sexuales a los 15 años, de hecho. Y me parece una aberración, no solamente desde el punto de vista religioso, sino desde el punto de vista humano. Como ginecóloga, no creo que las niñas tengan que estar teniendo relaciones. Pero sí creo, viendo que el cáncer de cuello uterino es el principal cáncer que mata a mujeres en Latinoamérica, que deberíamos hacer algo por evitar. Entonces, no se trata de decirle, está vacunada, vaya y tenga relaciones sexuales con quien a usted le dé la gana. No se trata de eso. Creo que tenemos que seguir dándole educación sexual a la gente, pero que tenemos virus que son altamente transmisibles, que se pueden transmitir muy fácilmente, incluso por vías no sexuales, y que podemos prevenir. Yo traje esa foto, que está bien gráfica, porque el virus del VPH, particularmente las cepas formadoras de verrugas, cuando el individuo está inmunosuprimido, ellas crecen. Y nosotros lamentablemente hemos tenido que atender pacientes embarazadas algunas veces con verrugas que literalmente es como ponerle un coliflor en los genitales a los pacientes. Literalmente pacientes que no pueden caminar por la magnitud de las lesiones que tienen. Y es básicamente porque cuando el sistema inmunológico se deprime, cosa que ocurre en las embarazadas, el virus crece. ¿Okay? Literalmente hemos tenido pacientes que hay que meterlas a pabellón para quitarle el bojote de verrugas, además sangran muchísimo, muchas no pueden llegar a parir por la obstrucción que las mismas verrugas producen por vía vaginal. Peor aún, hay un repunte a nivel mundial del carcinoma laringio por verrugas por VPH en la laringe. Y no es nada más por el hecho de que las personas tienen sexo contra natura, por la ocurrencia del sexo oral en algunos grupos poblacionales, sino porque muchísimas veces el niño puede deglutir, cosa que ocurre en el feto normalmente, el líquido amniótico de su madre, y si el líquido está contaminado con el virus puede colonizar la laringe del niño. Entonces, literalmente hay niños que son operados ahorita porque tienen verrugas en la laringe. O sea,
Imagínense lo que es. Entonces, cuando a mí me dice, ¿usted le quiere poner la vacuna a Julieta? Claro que se la quiero poner. Eso no quiere decir que yo esté de acuerdo con que Julieta vaya a tener, ni que vaya a hacer algo para propiciar que ella vaya a tener una vida sexual precoz o irresponsable. El siguiente virus del que les voy a hablar, que es también altamente previsible por vacuna, es la hepatitis A y la hepatitis B. Son dos virus totalmente diferentes, pertenecen a dos familias totalmente diferentes, se transmiten por vía diferente, tienen una conformación totalmente diferente, pero los conocemos como hepatitis porque los dos producen una inflamación severa del hígado. El virus de la hepatitis A se transmite por vía fecal oral, o sea, literalmente es porque haya un alimento contaminado con heces. Y aquí en los Estados Unidos hubo un repunte, una vez, un brote de una cadena de restaurantes a nivel nacional que literalmente quebró porque pidieron, creo que fue a Guatemala o a México, no me acuerdo muy bien, unos cebollines. Al exterior se los trajeron, ellos mismos pedían su propia comida porque era una red de restaurantes y los cebollines vinieron contaminados con hepatitis A. Y aproximadamente 500 personas que comieron en distintas partes del país en ese restaurante se contaminaron y entre ellos comieron unos pacientes trasplantados y se murieron por una hepatitis A. La hepatitis A es un virus que en realidad no es una cosa del otro mundo, en general tiene un curso benigno. Pero ¿qué sucede? Como nosotros tenemos ahorita gente que antes se moría y ya no se mueren porque la ciencia ha permitirles seguir viviendo, valga la redundancia, ahorita vienen este tipo de cosas y los matan. Les voy a poner un ejemplo. Antes la gente con enfermedad renal se moría, ahorita no se mueren porque hay los trasplantes y la ciencia ha avanzado. Entonces ese paciente que sobrevivió a una enfermedad grave, como una glomerulonefritis, alguna de estas cosas graves, no se murió de la glomerulonefritis, sino se murió de una hepatitis. Imagínense una cosa que no mata a nadie, pero a él lo va a matar. ¿Sí me siguen? El virus de la hepatitis B, particularmente, es un virus que se transmite tal cual como el HIV, es un virus que se transmite por contacto sexual íntimo y produce una hepatitis crónica en el 10%, entre el 5 y el 15% de los casos. Esa hepatitis crónica ha demostrado que es cancerogénica y generalmente termina en una cosa que llamamos el hepatocarcinoma. Ahora, cuando hay una mujer embarazada, y por eso es que pongo esa diapositiva ahí, cuando hay una mujer embarazada que le da hepatitis B, el niño nace con una infección congénita. El 80% de los niños que nacen con una hepatitis congénita terminan en hepatocarcinoma. ¿Ustedes saben lo que significa eso? O sea, prácticamente no hay nada que hacer. Entonces, una cosa que se puede prevenir con una vacuna. Yo soy médico y los médicos tenemos que vacunarnos contra la hepatitis B porque somos personal de riesgo. Yo recuerdo una vez que yo tuve que atender un parto y a mí la membrana de las aguas de la señora me explotó en la cara. Y literalmente me entró líquido amniótico en los ojos, en la boca, en todas partes me entró. Entonces, evidentemente, si yo estoy en contacto con un paciente con un HIV o uno tiene riesgo de contaminarse. Entonces, nosotros debemos estar vacunados a juro para poder trabajar en algunos sitios. Y evidentemente estoy totalmente de acuerdo. Hemófilos influenza tipo B es la principal causa de, o por lo menos en los sitios donde no están vacunados los niños, meningitis y otitis. Ahora, las meningitis por hemófilos influenza en niños de alrededor de 4 años son meningitis bárbaras con una alta mortalidad y los niños que no se mueren generalmente quedan con secuelas severas. Yo tuve que ver en estos días, lo que pasa es que no pude traerlo, un video de unos padres. Yo no logré ver de qué secta religiosa eran, pero evidentemente ellos pertenecían a un grupo religioso que no lo nombraron y su pastor o su líder espiritual los convenció de que no vacunaran a los niños de la iglesia. Y a su hijo le dio una meningitis por hemófilos influenza. Y bueno, ellos relatan ahí en ese video la tragedia que vivieron, el niño muere, y ellos deciden, evidentemente se salieron de la iglesia, y deciden empezar a hablar y a contarles a otros la tragedia que tuvieron que vivir para que los padres vacunen a sus hijos. El porcentaje de niños que quedan con secuelas invalidantes o que no sobreviven a una meningitis por hemófilos influenza es bárbaro.
yo digo esto y no sé si les parecerá lógico, pero en mi mente de médico yo pienso lo siguiente. Si vamos a partir, y esto es mentira lo que les voy a decir, vamos a partir de que la vacuna en algunos niños va a tener alguna reacción adversa. Vamos a suponer que de cada 100 niñitos que yo le pongo una vacuna, 1 se va a complicar. Pero de cada 100 niñitos que le dé una meningitis por hemófilo, 90 se van a morir o van a quedar lesionados. ¿Sí me siguen? O sea, el daño de no poner la vacuna es mucho mayor que el supuesto daño de ponerla. ¿Ok? Enfermedades que se pueden prevenir con la vacuna del hemófilo: meningitis, neumonía, epiglotitis. Al niñito la epiglotis, que es lo que se le inflama a la gente cuando le da el edema de glotis, ¿sabes? Se le inflama de tal forma con la bacteria que el niñito no puede respirar, se le sale la saliva. Es un niñito que está en cuclillas para poder respirar y hay que entubarlo para poder, mientras que pasa el proceso infeccioso. Osteoartritis, pericarditis, o sea, una serie de infecciones terribles. Y la última vacuna de la que voy a hablar, yo les voy a decir una cosa: si ustedes me quieren volver a invitar para que yo les dé la segunda parte, yo les doy la segunda parte. Hay muchísimas vacunas de las que yo les puedo hablar, pero quise escoger estas porque son como que las más importantes. La vacuna de la influenza. El virus de la influenza es un virus, yo no estoy hablando de gripe, no es gripe. Influenza es una enfermedad que se llama influenza, que aquí se la conocen como el flu. Una cosa es el cold, I got a cold, me resfrié, tengo gripe, y otra cosa es el flu, que es una enfermedad viral por un virus que se llama el virus de la influenza. Eso no es una gripecita cualquiera. Y básicamente es un virus con unas características de su configuración muy complejas. Yo me las tengo que estudiar ahorita completicas. Y bueno, tiene una cápsula con 2 tipos de moléculas en la superficie que se unen específicamente a ciertos tipos de... Sí me explico, el virus además tiene una capacidad de mutar él solo y además de mezclarse entre ellos de una forma muy compleja. Y básicamente el virus de la influenza lo que hace es que destruye los cilios del aparato respiratorio. Si nosotros nos tragamos una basurita, nosotros en el pulmón tenemos unos micropelitos que baten y uno logra botar esa basurita. Bueno, el virus de la influenza destruye eso. ¿Okay? O sea, la gente no se muere de influenza. La gente se muere de infecciones que toma después de la influenza. ¿Por qué? Porque como su sistema de defensa queda destruido por el virus, entonces nosotros vamos a ver en esos pacientes, por ejemplo, una neumonía por Staphylococcus aureus, que es una bacteria que normalmente no produce neumonía. Bueno, a esos pacientes les da neumonía por Staphylococcus aureus y los mata, de hecho, porque el paciente no tiene cómo defenderse. Entonces, ¿quiénes mueren por influenza? Mueren precisamente los niños y los ancianos, las personas que tienen un sistema inmunológico más deprimido. O les voy a poner un ejemplo: un paciente que está inmunosuprimido en este momento porque lo operaron, un posoperado. O ¿sí me explico? A un individuo con una salud fuerte que por alguna circunstancia esté inmunosuprimido de forma transitoria ante la presencia del virus, puede enfermarse gravemente. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo me enfermo, a mí de repente yo estoy bien fuerte, me dio una influenza, como yo estoy fuerte a mí no me pasa nada, pero yo vivo con Plutarco. Plutarco tiene 80. ¿A mí me pasó algo? No. ¿A Plutarco qué le pasó? Se murió. ¿Me explico? Entonces, por yo no ser responsable, de manera indirecta estoy produciendo la muerte de una persona a mi alrededor. ¿No? O sea, sí me explico la gravedad de la situación. O sea, es irresponsable totalmente. No solamente hablar de las vacunas sin tener mucha... miren, yo tengo 10 días estudiando esto y siento que no sé nada. Y es muy complejo el tema, es una situación verdaderamente larga y compleja. Entonces, muchísimas veces personas que no saben verdaderamente de lo que están hablando se atreven a hacer aseveraciones muy profundas que ni a un médico que sabemos de esto nos atrevemos a hacer. ¿Sí me explico? O sea, algunas veces yo he tenido que consultar a otra persona que sepa más que yo con respecto al tema. Entonces, bueno, esta es otra que es el neumococo, que es una cosa terrible también, pero bueno, en función del tiempo lo voy a dejar hasta aquí.
para mí un mensaje importante esta noche es que nosotros no podemos utilizar la iglesia para cosas que no son de la iglesia. ¿En qué sentido? O sea, nosotros no tenemos basamento bíblico en contra de las vacunas. No existe el basamento bíblico. ¿Entiendes? Sobre todo porque nosotros estamos viendo la era post-vacuna. En esa época no existían las vacunas. Y en los últimos 50 años es que básicamente las vacunas han ido evolucionando. Yo no estoy diciendo que los hombres, la ciencia, muchas veces ha cometido errores para llegar a lograr un gran avance médico. Eso existe. Pero creo que la ciencia la da Dios. ¿Me explico? Entonces yo pienso que nosotros debemos cuidarnos de hacer aseveraciones que puedan poner en peligro incluso la vida de las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, creo que es importante que nos aseguremos de revisar fuentes que sean confiables y de acceder a médicos especializados en el área para poder emitir una opinión. Yo espero que Dios pueda estar con ustedes y que este tema haya sido de educación para ustedes y que podamos ser entes multiplicadores de esta información. ¿Ok? Muchas gracias.